Jóvenes, espero que estén muy bien, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1. En la clase pasada ya estuvimos viendo bases de lo que es el principio del buen orden y de lo que es el principio de inducción. En esta ocasión vamos a continuar con esto y espero que nos dé tiempo para terminar con lo que es el teorema del binomio. Pero antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo anterior para darle paso. Adelante, jóvenes. Bueno, yo sí, es que suena feo, pero la verdad es que no entendí muy bien cómo es el tema de inducción. Ok. Bueno, ¿qué es el principio de inducción? ¿Alguien lo entendió desde la perspectiva en la cual lo abordamos? El principio de inducción, ¿sí? Es otra alternativa a los procesos de demostración. Lógicamente se aplica de forma más, ¿cómo se le puede llamar? Se aplica de forma exclusiva para aquellos conjuntos que son infinitos y son numerables, o para aquellos conjuntos que son finitos y que son a lo más numerables. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden poner en correspondencia con el conjunto de los números naturales. En esencia, a lo que se aboca este proceso de inducción o este proceso inductivo es analizar aquellos conjuntos que de alguna manera tienen su base en el conjunto de los enteros positivos. ¿Sí? Si nosotros tenemos al conjunto de los enteros positivos, eh, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos n más 1, etcétera. Estos conjuntos o este conjunto en particular, pues podemos decir, bueno, es que este es el conjunto de los números naturales, pensando que no está el cero, o que es el de los enteros positivos, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que nos dice algo que nos introduce en esta parte del proceso de inducción es el principio del buen orden. ¿Qué es lo que nos dice el principio del buen orden? Lo que nos dice el principio del buen orden, bueno, de este conjunto, del conjunto de los enteros positivos, pues me tomo eh, cualquier subconjunto dentro del conjunto este de los enteros positivos, y cualquier subconjunto que yo tome va a tener siempre un elemento mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me tomo un término y termina en K o empieza en K, ¿sí? No necesariamente está aquí el 1, el 2 o el 3, sino que está un término K y luego está K más 1, etcétera, ¿sí? Pues a este conjunto lo puedo llamar A, donde K es un elemento de los enteros positivos, ¿sí? O para todo K, en este caso. Claramente lo que estamos haciendo es que A es un subconjunto de los enteros positivos. ¿Y qué quiere decir esto? Permítanme. Lo que quiere decir en pocas palabras es que el término K es el más pequeño, ¿sí? Es el más chico de todos los valores que componen a este conjunto A, ¿sí? Y esto es para cualquier conjunto que yo me tome, cualquier conjunto.
o subconjunto de los enteros positivos. Entonces, eso es lo que me dice el principio del buen orden. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que me dice el principio de inducción? Lo que me dice el principio de inducción es que si tengo un conjunto A, ahora vamos a llamarlo B, ¿sí? Si tengo un conjunto B, que de momento tomémoslo así, un subconjunto de los enteros positivos, ¿sí? De momento nada más. Y es el caso que el 1, o sea, valga la redundancia, vamos a ponerlo con 1 romano, ¿sí? 1 romano para que no se confunda. El 1, el término 1, pertenece a A. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos este conjunto y es un subconjunto de los enteros positivos y además es el caso que el 1 está en B más bien, ¿sí? Y además también eh, para todo, o sea, en 2, tenemos que para todo M en el conjunto de los enteros positivos, ¿sí? Si M está, entonces, ¿sí? También va a estar M más 1. Y también este pertenece al conjunto de los enteros positivos. ¿Cuál es la conclusión? Esto es por hipótesis. Estas son hipótesis. Esto no son términos que si están, no. Estos, si los tomamos así, si está el 1 y está M, entonces está M más 1. Si estas condiciones se cumplen, ¿sí? Es decir, si 1 y 2 se cumplen a partir de que ves un subconjunto de los números enteros, entonces esto va a implicar que B no es un subconjunto, sino que es el conjunto de los enteros positivos. La idea del principio de inducción es que, bueno, a ver, vamos a ver si determinados valores cumplen con ese principio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar el conjunto de los enteros positivos y los voy a evaluar, ¿sí? En mi ecuación que me dieron. Si se cumplen estas condicionales para el principio de inducción, entonces, pues, el, el teorema o la proposición son válidos, ¿sí? De eso se trata. Entonces, el principio de inducción es una herramienta más a nuestro arsenal para hacer demostraciones. Se puede decir que es otro método indirecto, ¿sí? Para hacer demostraciones, no es un método directo, porque de alguna manera, para que sea directo, pues tendríamos que acudir precisamente al, al proceso que hemos definido como progresivo-regresivo, ¿sí? Y en este caso, pues, estamos asumiendo otras condiciones que ya en la clase pasada demostramos. ¿Sí queda más o menos o lo podemos parafrasear? Ya más o menos, la verdad. Sí, entiendo que el principio de inducción no es... se puede confundir, ¿sí? El principio de inducción con, con el mero proceso de ecuaciones que proceden de los números enteros positivos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? El ejemplo que vimos ayer, ¿sí? ¿Qué era lo que decía el ejemplo de ayer? Bueno, lo que nos argumentaba nuestro ejemplo era que para cualquier número n, ¿sí? Teníamos, bueno, a ver, permítanme, teníamos p,
No lo voy a demostrar, nada más lo voy a recordar, que para todo P en R, porque esta discusión ya se dio, si P que es mayor o igual que -1, ¿sí? Y n, que está en los enteros positivos, si tenemos estas condiciones, entonces se cumplía que 1 más P, 1 más P a la n era mayor o igual que 1, aquí mayor o igual que 1 más n por P, ¿sí? Y lo demostramos la, la clase pasada, ¿no? Esto no se debe de confundir, ¿sí? Con lo que es el propio principio de inducción. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Por qué? Porque de alguna manera este es un enunciado que está dentro del conjunto de los números enteros, perdón, dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces su potestad corresponde a el conjunto de los números reales, no al conjunto de los números enteros positivos. Ahora, ¿por qué aplicamos el principio de inducción aquí si esto pertenece al conjunto de los números reales? Porque lo que me dice el principio de inducción es que si tengo términos a los cuales yo puedo asociar valores que corresponden a los enteros positivos como este, ¿sí? Como es n, ¿sí? Dado que está por acá, pues entonces vamos a tener en cuenta a este principio de inducción, ¿sí? Porque dadas las condiciones, aplicar el método directo, suponiendo que en este caso sea un poco complicado, ¿sí? O no se le vea por dónde, al tener el principio de inducción, pues podemos de forma indirecta demostrar, dado que n está en los enteros positivos y tengo esto, ¿sí? Pues acudo al principio de inducción, ¿sí? De eso se trata. El principio de inducción no es otra cosa más que una herramienta para hacer demostraciones, nada más, ¿sí? Y no gusta mucho. A muchos matemáticos no les gusta el principio de inducción porque no es un proceso directo, ¿sí? No es un proceso que eh, use los elementos y las hipótesis directamente del, de la proposición a la cual se está aludiendo. Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Con el principio de inducción. Pero lo usamos aquí más que nada para demostrar lo que es el teorema del binomio, ¿sí? Pero lógicamente entonces tenemos que dar paso a cierta teoría para comprender de dónde sale el principio de inducción y cómo es que se usa para demostrar el teorema del binomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el teorema del binomio vamos a demostrar que el número e, ¿sí? Es equivalente a el límite cuando 1 más 1 entre n, eso a la 1 entre n es igual al número de Euler, ¿sí? Entonces, para esto se usa, simplemente para ese detalle. Bueno, ¿más dudas o preguntas, jóvenes, al respecto? No, profesor, ya más claro. ¿Más claro? Bueno, es una herramienta nada más, o sea, no, teóricamente es útil para dar validez a ciertos enunciados matemáticos, ¿no? Bueno, vamos a pasar
a esto. ¿Alguien tiene alguna otra duda al respecto antes de iniciar nuestra discusión del día de hoy? ¿No? Bueno. Algo que está permeando, ya podemos seguir haciendo ejemplos al respecto del principio de inducción, ir desarrollando, y entre más ejemplos veamos, pues puede que quede más claro. Pero vamos a darle paso a otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a introducirnos a las cuestiones de la suma, o de las sumas en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las sumas son una parte importante del desarrollo en matemáticas. Pasamos en algún momento de las sumas a las series, ¿sí? Y de las series a las integrales. O de las series a espacios discretos, en fin. Se pueden desarrollar diferentes contextos en matemáticas a partir de aquí. Entonces, esto es la base. Algo tan sencillo como poner 1 más 1 más 1 y así n veces. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser equivalente? Pues va a ser equivalente a n, ¿sí? Porque estoy sumando n veces 1. O sea, aquí no hay nada del otro mundo, no hay nada bajo el sol. Pues, puedo decir que este es el enunciado más trivial que podemos observar con respecto a las sumas. Y esto, dada la definición que tenemos arriba, ¿sí? Si n es un entero positivo y a esto tomamos a1, a2, hasta a subíndice n, ¿sí? Donde todos son números en los reales. Entonces, la suma, en este caso del 1 hasta n, ¿sí? Pues aquí lo interpretaríamos como la suma de 1, ¿sí? Con k que va de 1 a n, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué nos sirve esta definición? Pues simplemente para expresar esto, ¿no? Y pues ahorrar lápiz en cuanto a estas circunstancias, hacerlo más compacto, es simplemente esta la cuestión. Entonces, es ahí donde definimos esta primer suma, ¿sí? Y podemos pasar a un proceso un poco más amplio, ¿sí? Como cuál, por ejemplo, si observamos, si tomamos n términos en el conjunto de los enteros positivos, tal que vamos a llamar así Sn, que es la suma de los n términos que van de 1 más 2 más 3, así hasta n. Esto va a ser equivalente a n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues tenemos esto, entonces esto. ¿Sí? Hacer la demostración de esto directamente, ¿cómo se podría hacer? Si a alguien se le ocurre. Tendremos, bueno, la única que se me ocurre ahorita es usar el teorema de inducción, la verdad.
Pues sí, no, no nos queda de otra, ¿no? Porque hacerlo de forma directa, hay formas de deducir esto, eh, pero si nos lo presentan así de primera mano, a veces no se nos ocurre cómo desarrollarlo directamente, sino pues si nos dan el principio de inducción o el teorema de inducción, pues usar este método para probar que esta equivalencia es válida, ¿no? Entonces, pues por el principio de inducción, ¿sí? ¿Qué asumimos? Bueno, pues lo probamos para uno. Tomamos uno en los enteros positivos, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Por el principio de inducción. Lo que va a implicar es que Sn, ¿sí? Que en este caso sería S1, sería equivalente, o más bien Sm, sería equivalente a 1 más, perdón, a 1 por 1 más 1 sobre 2, que sería igual a 1, ¿sí? Entonces, hasta ahí se cumple, ¿no? Porque la idea es que sea igual a 1, ¿sí? Que nada más estamos sumando un solo término. Ahora, suponemos para m dentro del conjunto de los enteros positivos, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Vamos a asumir que se cumple ese m, ¿sí? Donde ese m es igual a m por m más 1 sobre 2, ¿sí? Y ahora vamos a subir esto un poco. Vamos a mostrar que se cumple para m más 1, ¿sí? Dando a entender que m más 1 se toma dentro de los enteros positivos, ¿sí? Entonces, por mostrar o por demostrar, voy a poner así, que ese m más 1 es equivalente a m más 1 por m más 2 sobre 2. ¿Sí? Porque es m más 1, pues me da m más 2. ¿Cómo le haríamos para proceder en esta condición, jóvenes? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es simplemente tomar ese m más 1 y esto sabemos que es igual a 1 más 2, así hasta m más m más 1. No hay, lógicamente, viéndolo así. Claro está. Teniéndolo en esta posición, lo que podemos hacer es tomar los primeros m términos, ¿sí? Que sabemos que son Sm más m más 1, ¿sí? Pero ya sabemos quién es Sm. Entonces, Sm sería equivalente a m por m más 1 sobre 2. Y esto es más m más 1. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hacer todo el desarrollo operativo, que de alguna manera lo podemos interpretar de esta forma. Será m más 1 sobre 2 más 2 veces m más 1
sobre 2. Aquí estoy multiplicando por un 1, donde ese 1 es equivalente a 2 entre 2. ¿Para qué? Para hacer la suma directa. ¿De qué forma? Pues sería m por m más 1, ¿sí? Más 2 veces m más 1 sobre 2. ¿Qué más se nos puede ocurrir aquí, jóvenes? Pues aquí tenemos un término común, ¿no? Este y este, que sería la forma de decir, bueno, tenemos m más 2, o sea, factorizando m más 1 de m más 2, o usando la regla de la distribución, para que quede de esta manera, sobre 2. ¿Sí? Entonces ya con esto, pues estamos mostrando que se cumple la condición de que si se vale para 1, asumimos para m, entonces es válido para m más 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Profesor, yo no le entendí muy bien. ¿Qué fue lo que no entendiste? La parte para mostrar para m más 1. Ah, ok, bueno. Em, el proceso de la suma me imagino que no tiene ningún problema, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es, bueno, asumir, déjenme bajar un poco, que lo que queremos probar es esta suma de aquí. Eso es lo que queremos probar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando el principio de inducción. El principio de inducción, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, para probar esta suma, que esto es equivalente a esto, ¿sí? Donde estoy definiendo a esto como esto, ¿sí? Pues voy a hacer el proceso de inducción, donde voy a probar para 1, ¿sí? Donde veo que no hay ningún problema porque tomo a 1 dentro del conjunto de los enteros y lo sustituyo en ese 1, ¿sí? Donde en esta equivalencia definida por esto que está aquí y esto que está acá, me da 1 también, ¿sí? Porque es ese 1 tendría que ser 1 nada más. Así de sencillo. ¿Sí? Y dada con esta equivalencia, pues el resultado es 1. Entonces, hasta ahí no creo que haya problema. Por otro lado, vamos, si se vale para 1, es por esto que no gusta el principio de inducción a muchos matemáticos, porque se asume en todos los casos que se vale para m. ¿Sí? Si se vale para m, entonces yo asumo esta equivalencia. Al asumir esta equivalencia, pues lo único que me queda es demostrar esta otra. Entonces aquí ese subíndice m más 1 es equivalente a m más 1 por m más 2 entre 2. ¿Sí? Que eso es lo que quiero probar ahora. Esto sí lo tengo que demostrar. Pero ¿qué es lo que me dice el propio principio de inducción? Que si se vale para 1, ¿sí? Y tienes m, o más bien tienes m más 1, entonces tienes m. Es por eso que asumimos m, entonces tengo que demostrar para m más 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue aquí? Bueno, una vez que asumimos para m más 1, o más bien para m, lo que nos queda es observar el, el resultado, ¿no? Porque ahora tengo que tomar ese subíndice m más 1 y pues lógicamente es equivalente a esto. ¿Sí? Viéndolo así, pues esto de aquí es equivalente a ese m. ¿Sí? Que es por lo que lo sustituyo.
¿sí? Teniendo eso, entonces al sustituir ese m, yo ya sé que ese m es equivalente a esto de aquí. Entonces sustituyo esto por esto. Y ya lo único que me resta es, pues, hacer las operaciones, ¿sí? Dividir, o más bien multiplicar por un 1, que sería 2 entre 2, ¿sí? Y pues el proceso de suma de racionales, en este caso, y pues concluir con la aritmética, ¿no? De ahí el resultado. ¿Sí queda claro? Sí, Profe, yo ahí tengo una duda también. ¿Cómo pasó de el segundo, de abajo para arriba, el segundo igual al último igual? Bueno, al primer igual, de abajo para arriba. O sea, de aquí a acá. Ajá. Ah, no, ya vi. Olvídelo. Gracias. Ya, ya. Solo usamos el principio de distribución, ¿no? La regla de distribución y con eso sale. Ya, ya, ya. Porque tienen el término común de m más 1. Entonces solo sacó el término común y ya, ¿no? Ah, gracias, disculpe. ¿Alguna otra duda, jóvenes, al respecto de esto? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Les voy a poner otro ejemplo, ya me lo iba a brincar, pero creo que sería bueno entonces en este caso aplicar otro ejemplo para que pues ustedes lo vean, ¿no? A ver, déjenme ver si lo corté. Déjenme subir esto. Sí, aquí está. Bien. Es otro ejemplo como el pasado, ¿sí? Aquí podríamos incluso decir, bueno, suponer que tenemos ese n igual a eso, ¿sí? A la suma que va de 1 en n para los k al cuadrado, donde esos k al cuadrado son equivalentes a esto. Lógicamente nos dan una parte intermedia, ¿sí? Es un binomio, entonces tenemos que demostrar que esa equivalencia se corresponde, ¿sí? Es válida. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a proceder por el principio de inducción. Vamos a asumir, o más bien vamos a mostrar para 1, tomamos 1 en los enteros positivos, ¿sí? Tomamos ese 1 y al aplicarlo a la suma, pues nos tiene que dar un resultado, ¿no? Porque sería la suma de 1, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Sería ese 1 equivalente a 1, ¿sí? Sobre 6 por 1 más 1, ¿sí? Por 2 por 1 más 1. ¿Y esto cuánto nos da, jóvenes? Es un sexto, ¿sí? Por 2 por 3, que es 6. 6 entre 6, pues me da 1. ¿Sí? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces se cumple para 1. Asumimos lo que no les gusta a muchos matemáticos, ¿sí? Es asumir algo que no pueden demostrar, ¿sí? Asumimos, en este caso, para m, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ese m, o más bien, para m en los enteros positivos se asume como dado. Entonces esto implica que ese m, ¿sí? Es equivalente a m sobre 6,
por n más m más 1 por 2 veces m más 1. ¿Sí? Se asume así, sin demostración, así. Entonces, ahora tenemos que probar para m más 1. Vamos a tomar m más 1 en los enteros positivos. ¿Sí? Entonces, por demostrar que ese m más 1 es equivalente a m más 1 sobre 6 por m más 2, ¿sí? Por 2m más 1 más 1. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes, en este caso? Bueno, lo que hacemos aquí es simplemente tomar, lo voy a poner con otro color, vamos a ponerlo con azul. Tomamos a la suma, ese m más 1, ¿sí? Que es equivalente a la suma que va de 1 hasta m más 1. ¿Sí? ¿De quién? Pues de k al cuadrado. ¿Y esto a qué es equivalente? Lógicamente, no a esto todavía, ¿sí? Sino que esto lo puedo yo desglosar de la siguiente forma. Tomar la suma con k que va de 1 hasta m nada más y saco un factor, ¿sí? Un k al cuadrado, pero este va a ser el siguiente. Saco un factor que será m más 1 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una suma, es esta. ¿Y cómo es esa suma? Pues es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más así hasta m al cuadrado más m más 1 al cuadrado. Y es exactamente lo que tengo aquí. ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues por el principio de inducción, donde ya asumimos ese m, perdón, donde ya asumimos ese m, esto de aquí, y que es equivalente a esto, pues sustituimos donde sabemos que ese m es equivalente a esto, sustituimos. Entonces, al sustituirlo, vamos a sustituir por m entre 6, ¿sí? Por m más 1 por 2m más 1, ¿sí? Así de sencillo. Y esto, lógicamente, más que m más 1 al cuadrado. Que ya se me estaba pasando. ¿Qué otra cosa podemos hacer aparte de esto que hemos hecho? Digo, ya sustituimos. ¿Qué otra cosa se les ocurre, jóvenes? Bueno, algo que podemos hacer, ¿qué es? A ver, ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a extraer un término semejante. Pero antes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar m entre 6, ¿sí? Otra vez, y tenemos m más 1, ¿sí? Vamos a tener 2m más 1, ¿sí? Más 6 veces entre 6 por m más 1 al cuadrado. Entonces,
vamos a tomar m más 1 entre 6, ¿sí? Y lo vamos a extraer. M más 1 entre 6, ¿sí? Por el proceso, por la propiedad distributiva, ¿sí? Sería esto con este y pues lógicamente uno de estos con este. Entonces lo que me quedaría este m multiplicado por 2m más 1, ¿sí? Más 6 veces m más 1. ¿Sí está claro el paso, jóvenes? Estamos usando, multiplicando por un 1 y luego estamos usando la propiedad distributiva. Factorizando, pues, así. Una vez que tenemos esto, pues, desarrollamos en la parte interior de la suma, ¿sí? ¿Y cómo nos queda? Nos va a quedar m más 1. Algo que deben de notar es que ya tengo un m más 1 aquí, ¿sí? Entonces, al desarrollar la suma, ya haciendo todos los cálculos, me va a quedar algo, me va a quedar esto, 2m al cuadrado más 7m más 6. ¿Sí? Y si no están convencidos, porque aquí me estoy saltando uno o dos pasos, pues pueden hacerlo, o sea, nada más hay que desarrollarlo, ¿no? En la parte interna. Y a partir de aquí, pues esto lo podemos descomponer en un binomio, ¿sí? ¿Cuál sería ese binomio? Sería m más 1 sobre 6 multiplicado por m más 2 multiplicado por 2m más 3. Y pueden hacer el producto del binomio y les tiene que quedar esto. ¿Alguna duda por ahí, jóvenes? Por ahora no. Ok. Y sería lo que estábamos buscando. Porque, pues bueno, esto pues, sí se parece a esto. De hecho, son equivalentes, ¿no? Esto es equivalente a este, pero este con este. Pues también, ¿no? Porque sería 2 por m, ¿sí? Lógicamente el 2 también va a multiplicar al 1, más 1 me da 3, entonces sería 2 por m más 3. ¿Sí? Entonces sí se cumple. Bueno, jóvenes, con esto queda validada por el principio de inducción, ¿sí? Esta proposición. Ahora, vamos a ver propiedades. ¿Alguien tiene dudas con esto? Ahora, vamos a pasar a propiedades de la suma. ¿Sí? Esto es nada más haciendo ejemplos con las sumas. Se pueden hacer muchos más ejemplos con términos más complejos, pero no me quiero pasar la tarde demostrando esto, ¿no? Estas cosas. Si alguien tiene dudas, pues hay más ejemplos en el Hazer, ¿sí? Que es de donde estoy sacando todo esto. De la página 320, más o menos por ahí está esto. Pueden buscar el Hazer en línea o en el drive que les compartí, ahí está, ¿sí? Ahí lo pueden, de ahí lo pueden descargar. Bueno, vamos a proceder con el siguiente, que este es un teorema, ¿sí? Nos dicen que para cualquier n entero positivo, ¿sí? Donde tenemos otro término c en los reales, entonces la suma que va de 1 a n, ¿sí? Del producto de c por a a la k es equivalente a c por la suma, ¿sí? Que va de 1 a n de a subíndice k.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Simplemente que si para todo valor constante, ¿sí? Dentro de los reales, dentro de una suma, ese término constante sale, ¿no? O ese factor común sale. Una especie como de propiedad distributiva, pero generalizada para K términos, ¿no? Para N términos. ¿Alguna sugerencia de cómo proceder con la demostración, jóvenes? Bueno, la forma en la cual vamos a proceder aquí, vamos a usar el principio de inducción, que es el que hemos estado utilizando en general. Entonces tenemos que probar para 1, suponer para m y demostrar para m más 1. Entonces, pues siguiendo esta analogía, entonces tenemos 1 en los enteros positivos, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Que en ese 1, ¿sí? Para esta suma, ¿qué es lo que nos va a dar, jóvenes? Va a ser equivalente a C por A. Y por la misma propiedad que estamos asumiendo, tenemos ese 1 equivalente a más bien, tenemos ese n, eso va a implicar que ese n que es equivalente a la suma que va de k de 1 a n, esto por definición, ¿sí? Donde C a la k, ¿sí? Esto va a implicar ¿qué cosa? Cuando n es igual a 1. Esto va a implicar que para el caso será que, y aquí me estoy haciendo bolas con con las borradas. Para este caso, lo que vamos a tener es que la suma que va de k de 1 a 1, valga la redundancia porque sería redundante en este caso, de c por a la k, ¿sí? Sería equivalente a c por a la 1, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que tener c por la suma de k, que va de 1 a 1, por a la k. ¿Sí? Entonces, para el caso de la suma, donde n es igual a 1, pues se cumple, ¿no? Entonces, asumimos para m, ¿sí? En los enteros positivos, o sea, asumimos esto. Y entonces, lo que vamos a concluir es que la suma que va de k de 1 hasta m, de c de a la k, es equivalente a c, ¿sí? Por la suma que va de k de 1 a m de a la k. Entonces, por demostrar, usando el principio m más 1, que está en los enteros positivos, ¿sí? Tiene que implicarse que la suma que va de k, que va de 1 a m más 1, ¿sí? De c a la a subíndice k, es equivalente a c por la suma que va de k de 1 a m más 1, ¿sí? Por a la k, o a, perdón, subíndice k. ¿Cómo procedemos en este caso, jóvenes? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que tomar la suma que va de k de 1 hasta m más 1,
¿sí? De C de A subíndice K, que sea equivalente a la suma, ¿sí? De K que va de 1 a M, de C de A a la K, más C por A a la M más 1, o sea, A subíndice M más 1. Lo único que estamos haciendo es sacar un término de la suma, ¿sí? No estamos haciendo nada extraño, estamos tomando un término de la suma y esto, por analogía de lo que hemos estado haciendo, ¿sí? ¿Es qué cosa? Pues esto sería equivalente a C de la suma que va de K de 1 a M, ¿sí? De A subíndice K más C de A a la M más 1, o sea, subíndice M más 1. Y por la propiedad distributiva, ¿sí? Vamos a tomar este término, ¿sí? Que nos va a dar C multiplicado por la suma que va de K de 1 a M de A subíndice K más AM más 1. Y que al final sería equivalente a C, ¿sí? Por la suma que va de K de 1 a la M más 1 de A subíndice K. Esa sería la demostración. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Sí, ¿cómo se da el último paso para llegar a la conclusión? ¿Cómo se da este tránsito? O sea, de aquí a acá. Sí, es. Ok. Bueno, para devolver la suma, ese término a la suma no tiene... Si puedes sacar un término de una suma como lo hicimos aquí, ¿sí? También se lo puedes agregar. Sí, lógicamente lo tienes que enunciar, porque aquí si te das cuenta, en esta parte es M, ¿sí? Cuando tú vas a reintegrar o a integrar un término a una suma, que sería esta, a esta de aquí, al integrar este término, ¿sí? Este es un AK, ¿sí? Pero es el caso particular de que es el K con KM más 1. ¿Sí me explico? Entonces, este subíndice, que es M más 1, es un K también, ¿sí? Y lo vas a incluir aquí. Ya está M. Ahora, cuando tú introduces este término de la suma o lo reintegras a la suma, en este caso, ¿sí? Me queda acá, pero con el término M más 1. ¿Sí queda claro? ¿O te lo parafraseo? Sí, por favor. Ok. Te lo voy a poner con un ejemplo para que quede más claro. Sí, lo voy a hacer con 3 términos. Por ejemplo, si tenemos A1 más A2 más A3, ¿sí? Entonces, por propiedades asociativas, tú puedes asociar estos dos, ¿sí? Y estos dos tú los puedes representar como la suma de K que va de 1 a 2 de A subíndice K más 3 más A3, ¿sí? Pero
por las propiedades asociativas puedes asociar los tres términos. Al asociar los tres términos los puedes presentar como la suma de k que va desde 1 hasta 3 de AK. Si te das cuenta, este podría ser AM, ¿sí? Y este AM más 1. Si te das cuenta, entonces esto es equivalente a esto y es equivalente a esto. Entonces, es más que nada utilizando propiedades asociativas de las cuales nos valemos para integrar o sacar un término de una suma. No sé si con esto queda más claro. Sí, Bueno, esto es en cuanto a esta propiedad, ¿sí? Ahora, vamos a ver la propiedad de la suma, donde vamos a ponerlo de la siguiente forma. Déjenme subir esto. Bueno, ya no me da para más. Vamos a poner otra página. Bueno, me dan esto. Me dicen que tengo dos términos, ¿sí? Dos términos en los reales, AK y BK en R, ¿sí? Donde K es un término menor o igual que N. Entonces, la suma del término AK más BK, ¿sí? Me genera una suma generalizada, que es la suma que va de K equivalente a 1 a N, ¿sí? De AK más BK, que es equivalente a la suma que va de 1 a N de AK más la suma que va de 1 a N, ¿sí? De BK. ¿Esto qué quiere decir? Que abre sumas, ¿no? O sea, la suma se abre. Entonces, ¿cómo debemos de proceder en este caso? Pues de la misma forma en la que hicimos la propiedad anterior. Tomamos 1 en los enteros positivos, ¿sí? Esto que va a implicar que la suma que va de k igual a 1 a 1, valga la redundancia, porque esto es muy redundante, ¿sí? De AK más BK, pues es equivalente a A1 más B1, ¿sí? Pero que en esencia A1 es equivalente a ¿quién? A la suma que va de, lo voy a poner así de 1 a 1, ¿sí? De AK más, en este caso, B1 es equivalente a la suma de 1 a 1, ¿sí? De BK. Entonces, de alguna manera esto muestra que se cumple la propiedad para 1, ¿no? Ahora, suponemos para M en los enteros positivos, ¿sí? Donde la suma de K que va de 1 a M, ¿sí? De AK más BK es equivalente a la suma de 1 que va de 1 a M de AK más la suma de K que va de 1 a M de BK. Entonces, por demostrar para M más 1 en los enteros positivos, ¿cómo lo hacemos, jóvenes? Tenemos que demostrar que la suma que va de K de 1 a M de M más 1, ¿sí? De AK más BK es equivalente a la suma de 1, más bien de K, que va de 1 a M, de AK más
la suma de K de 1 a M de BK. Y esto es más 1. ¿Cómo procedemos aquí, jóvenes, con la suma? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en las... ahora sí que en las demostraciones anteriores. Exactamente lo mismo. Vamos a tomar la suma de K que va de 1 a M más 1. ¿Sí? Y esto, lógicamente, de AK más BK. ¿Sí? Esto sería equivalente a la suma de K que va de 1 a M, ¿sí? De AK más BK más AM más 1 más, perdón, AM más 1 más BM más 1, perdón. Teniendo esto, lógicamente ya asumimos ¿para quién? Ya asumimos para M, ¿sí? Donde M es equivalente, pues lógicamente a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer, pues, es sustituir esto que es equivalente a esto por esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la sustitución. Esto sería equivalente, pues, a la suma, ¿sí? De AK más la suma de BK. ¿Sí? Lo voy a dejar así para no estar con los subíndices ahí. Entonces, más, ¿qué cosa? Pues sustituí esto por esto, ¿sí? Por la equivalencia que tenemos acá arriba. Ahora, dado que en esta parte ya habíamos sacado este factor, ¿sí? Que es AM más 1, ¿sí? Más BM más 1. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? Acomodamos lo que podríamos llamar términos semejantes, ¿sí? Más o menos, porque pues, lógicamente un AM no es semejante a M más 1, pero se corresponden en la secuencia, ¿no? En ese caso tendríamos la suma de AK más AM más 1, ¿sí? Más la suma de BK más BM más 1, ¿sí? Entonces ya bajo estas circunstancias, pues tenemos integrando a la suma estos términos en cada una de sus sumas, entonces va a ser que la suma de K que va de 1 a M más 1, ¿sí? Aquí sería AM y aquí sería AM también, teniendo en cuenta eso, de AK más la suma de K que va de 1 a M más 1 de BK, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? En estas partes omití los subíndices para no estarlos durmiendo con esos términos, sino nada más hacer un poco más ágil la demostración. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, hasta aquí hemos utilizado solamente el principio de inducción y nos hemos adentrado en unos procesos en donde lo estamos usando para demostrar ciertas cosas. Ahora, vamos a dar un paso un poco por fuera, ¿sí? Es como salirnos
Y vamos a definir lo siguiente. Déjenme subir esto. Vamos a tomar estos factores en donde vamos a definir el producto de los primeros n términos, ¿sí? O sea, de 1 por 2 por 3, etcétera, como n con un signo de admiración, que sería n factorial, como se lee, o factorial de n, donde n es un entero. Entonces, esto es para n mayor a 1 y se asume, ¿sí?, que el 0 factorial es equivalente a 1. Si vieron el video que les mandé hace rato, esto se asume por convención, ¿sí? Porque como lo dice ahí nuestro compañero, es el 0 factorial, podría argumentarse que puede ser igual a 0, pero 0 factorial igual a 1 es con el que funciona mejor, ¿no? O sea, es con el que realmente funciona. Y bueno, es por convención única y exclusivamente que esto se da. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Con esta definición? Me imagino que el n factorial no tiene ningún pero. Si acaso podría tener pero el 0 factorial. Si tienen dudas, vean el video. Lo hace muy, muy, muy interesante. El argumento no es una demostración, ¿sí?, sino que es nada más un intento de convencerlos, ¿no?, de que así es. Entonces, estas son unas poquitas de las cosas tramposas que hay dentro de las matemáticas, que se pueden ver así o se podrían interpretar así, porque de alguna manera se define algo que pues no se deduce, sino que simplemente se conviene, ¿no? Así. Entonces, es un poco discutidos estos factores e incómodos. A mí, la verdad, no, no me gustan mucho, pero bueno, ahí están estos datos. Vamos a ver este otro. Esta es otra forma de definir n factorial, ¿sí? Acá arriba nos lo definen, ¿sí? Donde pues es claro, ¿no? El producto de 1 por 2 por 3, etcétera, así hasta n. Pero aquí ya nos ponen algo más rimbombante, ¿no? O sea, el producto, ¿sí?, lo van a interpretar como pi, ¿sí?, de k igual a 1 a n, ¿sí?, de k. Esto simplemente es el producto. Entonces, para donde ustedes vean esto, siempre estarán viendo un producto. ¿De qué factores? De estos factores. ¿Sí? Que podría ser algo así. Nada más por darles un ejemplo, no a n factorial, ¿sí? Y porque esto me lo discutirían algunos matemáticos, sería el producto de k, que va de 1 a n, de acá, ¿sí? Que no es exactamente esto una equivalencia, sino más bien me estoy tomando una, ¿cómo se puede? Estoy abusando de la notación, ¿sí? Estoy abusando de la notación nada más para hacerles el ejemplo un poco más claro. Entonces, donde acá pues es algo, un ejemplo, y podría ser podrían darse otros factores, ¿no? En este contexto. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, aquí tenemos otra definición y este es el coeficiente binomial. Así lo definen
como coeficiente binomial. Esto, pues en combinatoria se le conoce como las combinaciones de n en k, ¿sí? Que sería algo así como las combinaciones de n en k. Y lógicamente, pues se va a interpretar de esta forma, ¿sí? Donde hay ordenamientos y bueno, todo parte de las matrices y bueno, ahí ya se hacen algunas cuestiones y se usa mucho en probabilidad y en álgebra, ¿sí? Entonces, es claro que no es propio del curso, pero lo vamos a necesitar para hacer las siguientes demostraciones, demostrar lo que es el teorema del binomio. Entonces, esto nada más, aquí se da como definición dentro del, por ejemplo, en el libro este de Fundamentos de Álgebra del Saldívar, ahí se ve como teorema, ¿sí? No se da la demostración, pero se ve como teorema o lo enuncian como teorema, ¿sí? Aquí lo vamos a dar como definición. Sí, porque hay que ver ordenamientos y estas cosas. Entonces, si me enfoco en los ordenamientos, tengo que pasar a las matrices, y de las matrices tengo que pasar a las combinaciones y todas estas cosas, y pues no es parte del curso esto. Pero bueno, por eso se toma nada más como definición. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Si quieren más información, pues a lo mejor ya en su curso de probabilidad, a quien esté llevando probabilidad, si es que la esté llevando, puede ser que ya lo haya visto. O en el curso de álgebra que estén llevando, puede ser que ya hayan visto esto también, ¿no? Es parte del curso de álgebra superior 1 o álgebra en el caso de física, ¿no? Álgebra para físicos. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Vamos a ver. Este ya es el teorema del binomio. Pero antes de pasar al teorema del binomio, me gustaría presentarles dos casos, ¿sí? Ya definido el coeficiente binomial, déjenme quitarlo, de hecho. El coeficiente binomial, para el coeficiente binomial se dan muchas propiedades. Hay hay distintos tipos de propiedades que se pueden usar para distintas cosas, ¿no? En este caso vamos a ver dos, ¿sí? Entonces tenemos propiedades, solo vamos a ver dos. Y vamos a ver uno, donde se afirma que n, no n, donde las combinaciones de n en k serían equivalentes a las combinaciones de n en n menos k. Ahora, esto no lo vamos a probar por inducción. Se puede hacer, pero les quiero mostrar algo que les puede servir para las tareas, ¿no? Cuando les dejemos algo de esto. ¿Alguna idea de cómo se pueda probar esto, jóvenes? Bueno, para probar esto, podemos seguir la definición, ¿sí? Donde tenemos n. Y me voy a ir de este lado, n menos k. ¿Sí? Esto sería equivalente, por definición, ¿a quién? A n factorial entre, ¿sí? N menos n menos k factorial por n menos k factorial. ¿Sí? Ya sé que va k factorial y yo lo puse de este lado, pero bueno, es equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué sería equivalente, jóvenes?
Ahora sí que está muy simple, ¿no? Porque si se dan cuenta, dentro de este paréntesis, pues lógicamente multiplicamos este negativo, ¿sí? Este negativo con esto, ¿sí? Propiedad distributiva, me queda n menos n más k. Entonces esto se hace 0 y me queda k factorial, ¿sí? Por n menos k factorial, que por definición es equivalente a n, a las combinaciones de n en k, ¿sí? Ahora sí que así de fácil, ¿no? Ese estuvo sencillo. Ahora nos ponen una propiedad 2, ¿sí? Y nos piden que n, o sea, las combinaciones de n más 1 en k más 1, ¿sí? Sean equivalentes ¿a quién? Es a las combinaciones de n en k más las combinaciones de n en n más 1, en k más 1. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes, aquí para desarrollar la prueba de esta equivalencia? Vamos a proceder igual que en la anterior. Vamos a tomar esta, ¿sí? El lado izquierdo, perdón, el lado derecho, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos las combinaciones de n en k más las combinaciones de n en k más 1. Esto por definición, ¿qué es? Va a ser n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Así de sencillo. Y esto lógicamente multiplicado, o más bien, perdón, es la suma, se va a sumar con n factorial entre k más 1 factorial, ¿sí? Por n menos k más 1 factorial. Lo que sigue aquí, pues lógicamente ya es pura aritmética, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es, pues, un producto de división, ¿no? O más bien suma de cocientes. Entonces, esta suma de cocientes, ¿cómo nos quedaría? Pues, lógicamente, si nos enfocamos en el cruce, pues nos quedaría, déjenme hacerlo desde acá, me quedaría n factorial por k más 1 factorial multiplicado por n menos k más 1 factorial, ¿sí? Más n factorial multiplicado por k factorial por n menos k factorial. Déjenme borrar eso. Factorial. ¿Sí? Y todo dividido entre k factorial, ¿sí? Por n menos k factorial por k más 1 factorial por n menos k más 1 factorial. ¿Qué tenemos que hacer ahora, jóvenes? ¿Qué se les ocurre hacer? Podríamos como separarla en dos fracciones con el mismo denominador y así eliminar pues los que se hagan uno. Exactamente.
¿Sí? ¿Cuáles serían los candidatos aquí? Los que serían 1 sería k factorial, n menos k factorial. Uy. ¿El k más 1 factorial también? K más 1 factorial. Hay que analizarlo con cuidado porque aquí tenemos un proceso de suma. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos esto aquí. Este es un sumando y este es otro, ¿no? Entonces tenemos que sacar los factores comunes aquí. Pero algo que podemos hacer aquí, ¿sí? En este proceso para apoyarnos es enfocarnos en esto que está aquí. ¿Sí? Al ver esto, al tener ese término como n menos k factorial, ¿sí? Usando la definición del factorial, esto yo lo puedo ver de la siguiente forma. N menos k menos 1 factorial, ¿sí? Por n menos k. Les puede generar duda esto, ¿sí? Pero obsérvenlo. N menos k, yo le quito 1. Entonces, tiene que quedar expresado ese como menos 1. O sea, n menos k menos 1. Y ese que le estoy quitando es n menos k. ¿Sí lo ven, jóvenes? Entonces, ¿a qué voy a aludir aquí? Bueno, lo que voy a hacer ahora, déjenme ponerlo en otro color para que se vea. Voy a tener n factorial multiplicado por ¿quién? Por k más 1 factorial, ¿sí? Por n menos k más 1, que es lo que estoy haciendo aquí, y este es factorial, ¿sí? Lo que estoy haciendo es nada más multiplicar el negativo ahí dentro. Entonces, más, lógicamente, este es el factor, más n factorial, ¿sí? Por k factorial por n menos k menos 1 factorial, ¿sí? Por n menos k. ¿Sí? Así. Así quedaría. Entonces, ¿cuáles son los términos? Esto sería más bien equivalente y entre, ¿sí? Entre k factorial por n menos k factorial por k más 1, ¿sí? Por n menos k más, menos más bien, 1. Entonces, si se dan cuenta, ya de entrada, desde aquí podemos sacar factores comunes que sería n factorial, este n menos k más 1, que sería menos 1, no más 1. Sí sería menos 1 porque aquí estoy con el pegote este es menos 1 porque sale de aquí, ¿sí? Que es k más 1 con el negativo, entonces me queda menos, ahora sí. Sí, ya me había creado dudas eso. Bueno, no, eso quedaría así. Entonces,
n factorial, n factorial. N menos k menos 1 factorial, n menos k menos 1 factorial. Ahora, estos dos términos por propiedad distributiva salen, ¿sí? Pero ya de entrada yo los puedo tachar, ¿sí? Lógicamente, ¿con quién? ¿O no lo puedo tachar? Pues según yo sí lo puede tachar, pero con el n factorial que está del otro lado de la suma. A ver, déjame ver, es que luego me como equivalencias. Vamos a ver ahorita. Entonces, de entrada, este sí lo puedo tachar, con este. O sea, no es que se haga cero, sino que ese, al sacarlo como factor común, se hace uno con este. ¿Sí? De entrada. Ahora, visto así, a ver, ya se cancelan estos dos. El n factorial sale, entonces me queda de esta forma. N factorial por k más 1 factorial, ¿sí? Más sería k factorial, ¿sí? Por n menos k. N menos k. Así. Y esto entre k factorial, ¿sí? Multiplicado por n menos k factorial por k más 1. Factorial. ¿Qué más podemos hacer aquí, jóvenes? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? No, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. En este caso tengo k factorial, k más 1 factorial, saco el k, ¿sí? De la siguiente forma, entonces me queda n por k factorial por k más 1, ¿sí? Más k factorial, ¿sí? Por n menos k. Así. Entre k factorial por n menos k factorial, ¿sí? Por k más 1 factorial. Entonces ya puedo extraer este de aquí con este de aquí. Lógicamente, por la propiedad distributiva y dado que sería factor común, se hace 1 con este. ¿Sí? En este contexto, Profe, dime. ¿ahí qué pasó entonces con el factorial del n, de la primera n? Es que ese me había faltado ponérselo. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Ahora, ya tengo k más 1 y n menos k. ¿Sí? Dentro de la suma, ¿eso que me da? Me da que tengo menos k, o sea, me quedaría así para que lo vean mejor. Me quedaría n factorial, ya una vez que se canceló el k factorial, me quedaría k más 1, ¿sí? Más, para que lo vean, más n menos k, ¿sí? Entre n menos k factorial, ¿sí? Por k más 1 factorial. Esto sería equivalente a n más 1, sería n factorial por n más 1
¿Por qué? Porque este K se cancela con este. Entonces me queda el 1 y me queda el N. Entonces ya con eso queda cubierto. Ahora, por este lado, ¿sí? Me queda N menos K factorial, ¿sí? Multiplicado por K más 1 factorial. Y este lo puedo meter dentro de este factorial porque sería el producto de 1 hasta n, o sea, de 1 por 2, por 3, por 4, por n más 1. Entonces esto lo puedo interpretar como el factorial de n más 1. ¿Sí? Por definición de factorial. Y aquí vamos a hacer un pequeño truco de magia. ¿Por qué? Porque a este le voy a sumar un 0. N más 1 menos 1 menos K. Ya me quedó bien fea esa K. A ver. Menos K. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Pues simplemente con el propósito de sacar el negativo de aquí. ¿Sí? Y esto sería K más 1 factorial. Y esto es equivalente, acomodando términos, ya sería n más 1 factorial, ¿sí? Entre n más 1, así, menos K más 1, así, ¿sí? O sea, tomamos esos dos, los asociamos al menos 1 con el menos K, los asociamos y sacamos el negativo, queda eso, factorial, todo esto, ¿sí? Multiplicado por K más 1. Esto más 1 factorial. Esto, visto desde la definición del que dimos al principio para las combinaciones, sería las combinaciones de n más 1, ¿sí? Que es la que va arriba, ¿sí? Y luego abajo iría k, donde en este caso tengo k más 1, ¿sí? Que sería k más 1. Pero del otro lado ya sabemos que va n más 1, que va con el de arriba, menos el k, que en este caso sería k más 1. Entonces, con eso, por definición, tenemos lo que estábamos buscando, ¿no? Que es esto equivalente a las combinaciones de n en k, ¿sí? Más n, o sea, más las combinaciones de n en k más 1, que era lo que de donde partimos, ¿sí? Entonces, para hacer las demostraciones con estos tenemos que recurrir a las definiciones, ¿sí? A la aritmética y a hacer algunos pequeños truquitos ahí, como los que estamos haciendo aquí. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? Si les quedaron dudas, revisen nuevamente esta parte en el video cuando lo suba para que les quede más claro, ¿no? Porque el proceso fue en detalle. Entonces, sumando, quitando, entonces ahí van a tener el resultado. Bueno, jóvenes, si no hay más, ya lo que restaría ahora sería pues demostrar el teorema del binomio, que es este, ¿sí? Pero ya no nos queda tiempo, ¿sí? En 10 minutos no lo voy a hacer, esto nos lleva más o menos una media hora, entonces lo dejo para el viernes, que es la próxima clase, y pues bueno, si no hay más dudas, con eso termino la clase del día de hoy y nos vemos el viernes. Que pasen una excelente tarde, jóvenes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's